¿Por qué? Porque acá tenemos las cuerdas vocales. Entonces, mira, esta es la laringe. Y la laringe la reconocemos en primer lugar a simple vista por este cartílago grande. A ver si nosotros nos palpamos, ¿sí? En el varón es mucho más grande que la mujer, debido a que el varón tiene impulsos mayores de testosterona. Y este órgano crece más gracias a la testosterona. Por eso es más evidente en el varón. Estamos hablando pues de la laringe. Y lo que estás palpando es esto, el cartílago tiroideo. En sí la laringe, como te decía, es la caja de la resonancia porque forma la voz. Es un órgano medio porque está en medio del cuello, simétrico y a la misma vez superficial. La puedo palpar superficialmente. ¿Dónde se encuentra ubicado? Escucha con atención que esta es una importante referencia anatómica. Este huesito de acá que tú ves, que tiene forma de U, se llama yoides. Y el yoides es el hueso base de la lengua. Tu lengua tiene hueso. ¿Pero cómo va a tener mi lengua hueso? Yo me toco y tal, Pepe Lucho dice que suavecita, ¿sabes? Es que la lengua tiene porciones, la punta, el cuerpo y la raíz. Al fondo está la raíz, acá encuentro el yoides. Y quiero que prestes atención. El yoides está conectado con toda la laringe, que es toditito esto, a través de una membranita que voy a ver acá. Aquí las cosas son muy fáciles, va de un punto de inicio a un punto final. Como esta membrana va desde el cartílago tiroides hasta el hueso yoides, ¿cómo se llama este ligamento membrana? Tiroidea. Tiroidea, porque va de la tiroides al yoides, así de simple. A la misma vez, todos los órganos están proyectados sobre las vértebras. En donde se inicia el borde superior de toda esta laringe a nivel de C3 y hasta donde llega hasta el borde de la vértebra cervical 6. De altura tiene 4.5 centímetros de alto, 4 de ancho y 3.5 de profundidad. Hemos hablado que en varones es mucho más grande por la testosterona y termina de crecer finalmente a los 23 años. Esta laringe está formado por una estructura cartilaginosa. Cartílago puro. Estos cartílagos los vamos a agrupar así. Si están de uno en uno se llaman impares, o llamados también estructurales, porque van a formar el armazón de la laringe. Y también tenemos los que están de dos en dos, los pares o funcionales. Los impares, yo me lo grabé así. Hay una mnemotecnia que se denomina críter. ¿Qué es el críter? Son los cartílagos impares, cricoides, tiroides y epicloides. ¿Okay? Esos son los cartílagos impares o estructurales. Y los cartílagos pares o funcionales, la mnemotecnia es el cuco utiliza arete. Estamos hablando del cuneiforme, del corticulado y del aritinoides. Los cartílagos pares, que son ellos, son los funcionales. De esos tres, el más importante es el aritinoides. Grábatelo, porque gracias a ellos se va a formar la voz. A la misma vez, de los cartílagos impares, ¿sí? Todos ellos son importantes y te lo voy a describir. Una vez que ya tengo los cartílagos también se pueden clasificar de dos formas. En principales, que son el epicloides, la tiroides, el cricoides y el aritinoides. Y finalmente los accesorios o secundarios, que son los cuneiformes y los corticulados, que prácticamente no sirven para nada, así como algunos de ustedes. Nada. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a tener a los cartílagos. Tenemos los cartílagos impares. El cartílago impar, que forma la base de la laringe, es el único cartílago que tiene forma de anillo y está aquí abajito, justamente debajito de la tiroides, y es este cartílago que está acá, que se llama cricoides. Es el primer cartílago impar. Luego subo y encuentro el cartílago más desarrollado y que te decía que ¿cómo se llama? Tiroides. Y finalmente, arriba del tiroides, como una valvulita, es un cartílago, es el único cartílago elástico, no te olvides, todos son llaninos, excepto el epicloides.
que está acá sobresaliendo en el reborde. Estos tres, como forman la estructura de la laringe, se le llaman también impares o estructurales. Perfecto. Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a hablar de los primeros de los impares o estructurales. Hablemos del más grande, que es el cartílago tiroides. Este cartílago tiroides se le llama también escudo de las cuerdas vocales porque justamente detrás de él están las cuerdas vocales, las superiores y las inferiores que vamos a estudiar. Tiene forma de un libro abierto. Por lo tanto, va a presentar un borde anterior, como es un libro, ¿no? Un libro tiene un borde anterior y va a presentar un borde posterior. Para ser más exacto, dos posteriores, el derecho y el borde posterior izquierdo. También presenta, como ves, un borde superior que es característico que presenta una muesca, como una V, y un borde inferior. Esos bordes son importantes para sus relaciones. A la misma vez, este cartílago tiroides va a estar unido al yoides a través de esta membrana. ¿Cómo se llamaba esta membrana? Tiroyoidea. Tiroyoidea. Y también, debajo de la tiroides, encuentro este cartílago, que es la base de toda la laringe. Este de acá, ¿cómo se llamaba? Cricoides. Y en el cricoides al tiroides también hay una membranita. Facilita. ¿Cómo se llamará? Cricotiroidea. Cricotiroidea. Se acabó. Ahora, si nosotros ahora lateralizamos la laringe, específicamente la tiroides, y hacemos un corte medial, lo que vamos a encontrar la tiroides así. Aquí está la tiroides. Como te decía, es la unión prácticamente de dos hojas o de un libro abierto. Las relaciones que tú vas a encontrar aquí es que, mira, en un corte medial voy a encontrar aquí la mitad de la tiroides y adentro de él el cartílago, mira, cricoides, abajo. Arriba el aritinoides, acá como cachito que te saca el pepelucho corniculado, y finalmente arribita del cartílago tiroides sobresaliendo el epiglotis. Y arriba de los dos está el hueso yoides. Ya te voy a enseñar por qué es importante el yoides. Bueno, sigamos hablando de la tiroides. La tiroides va a presentar elementos o estructuras en la vista lateral, o sea, acá voy a encontrar que esta tiroides va a presentar un cuerno superior y un cuerno inferior. Adelante de los cuernos vamos a encontrar tubérculos, un superior y un inferior, los cuales están unidos a través de una línea o cresta, la cresta oblicua. Estos cuernos son importantísimos porque me van a permitir articularse la tiroides con el cartílago que está abajo, que se llama cricoides. El borde anterior forma la llamada manzana de Adán. Y como te mencionaba, acá tengo yo el borde superior de la tiroides, acá tengo el yoides, y la membrana que une los dos, ¿cómo se llama? Membrana tiroyoidea, la cual está reforzada en medio por el ligamento tiroyoideo. El segundo cartílago, también hialino, y que forma la base de toda la laringe, es el cricoides. Y la característica del cricoides es de que es un anillo. Pero son esos anillos antiguos. Ese anillo antiguo, pues has visto como anillo de brujos. ¿Has visto los anillos de los brujos? Que adelante son delgaditos, pero acá atrás son bastante anchos o gruesos, ¿verdad? Se le ponen un diamante, ¿qué será? Le ponen adelante. Así es el cricoides. Es un anillo en la cual en la porción anterior es menos alto y en la porción posterior es más alto. A esta porción más alta se le denomina lámina cricoidea. En cambio, en la porción anterior forma este arco, el arco cricoideo. En una vista lateral voy a encontrar una prominencia de la cricoides que se va hacia abajo, que es esto, el pico o el rostro del cricoides. A la misma vez, en esta porción lateral, voy a encontrar la famosa faceta aritinoidea. Se llama faceta porque ahí se va a articular el aritinoides. Finalmente, si yo lo veo ahora, su cara posterior
de esta lámina del cricoides voy a encontrar esto, ¿sí? Voy a encontrar en su cara posterior del cricoides la cresta mediana, la cual va a dividir en dos zonas donde se van a insertar dos músculos importantes para la fonación. El epiglotis es el único cartílago elástico, como podemos observar, sale por el reborde superior del hueso hyoide, y este va a presentar dos extremidades, una extremidad superior que es ovalada y es la que sobresale por encima del hyoides, y una extremidad inferior a la cual se le llama peciolo, la cual se va a articular con el tiroides. Este epiglotis lo que hace es bajar y subir y va a cerrar la vía aérea, evitando que cuando tú comas el alimento baje hacia la vía aérea. ¿Estamos bien? El epiglotis ahora vamos a verlo nuevamente en un corte medial y mira lo que encontramos. Quiero que te ubiques, ¿ya? Esto es, tengo mucho calor, pero solamente soy yo. Oh, hay que abrir acá atrás. Mira acá, esta es una pista posterior, esta es anterior, ¿ya? Esta es posterior, ¿ok? Ubícate, esta es anterior, esta es posterior. ¿Por qué esta es anterior? Porque aquí están los músculos de la lengua. Y acuérdate que yo dije que la lengua tiene tres porciones, la puntita, el cuerpo y la raíz. Más o menos la lengua vendría así. Por acá está la puntita, el cuerpo y la raíz. Y aquí en la raíz de la lengua está cortado, se ve, este es el hyoides. ¿Ya? Este vendría a ser el hyoides. ¿Ok? Sigamos. Este cartílago que voy a encontrar aquí grande es el tiroides. Acá, este es el hyoides, y sobresaliendo por encima del hyoides, aquí me encuentro al epiglotis. Aquí está el epiglotis. Lo cual, una primera relación que debes saber es que este epiglotis está muy relacionado con la lengua. Mira, si yo cojo un bajalengua, te examino, y obviamente te bajo la lengua, ¿qué es lo que vas a encontrar al bajarte la lengua? Al bajarte la lengua, voy a encontrar de manera directa la cara anterior del epiglotis. ¿Ya? Voy a encontrar la cara anterior del epiglotis. Es más, vamos ahora a ver aquí. Voy a hacer abrirte la boca, te voy a decir, baja la lengua, y mira, aquí está la lengüita, y esta es la entrada de la laringe. Y esto que veo acá, esto de aquí es la epiglotis. Este epiglotis lo que va a hacer es, como te decía, servir como válvula, ahí está abierta, y luego se cierra, evitando que el alimento que está en tu boca ingrese a la laringe y siga bajando hacia tu vía aérea. ¿Estamos bien? A la misma vez, esta epiglotis está revestida de mucosa oral. Cuando la reviste la mucosa oral, mira, va a formar estos tres pliegues. Estos tres pliegues, ¿cómo se llaman? Pliegues glosoepiglóticos. Entre esos pliegues glosoepiglóticos se van a formar unos espacios que veo acá, que se llaman valléculas o fosas glosoepiglóticas. ¿Para qué sirven esas fosas glosoepiglóticas? Cuando yo como, a veces el alimento se queda aquí, no almacenado, sino se quedan residuos, que finalmente estos van a pasar hacia la faringe que está más atrás. ¿Qué más? Acá voy a encontrar que la lengua, su raíz, está relacionado con la cara anterior del epiglotis. ¿Y quién lo separa? Lo separa acá un paquete adiposo o de grasa. Este es el paquete adiposo preepiglótico. A la misma vez te decía que el epiglotis presenta una extremidad superior, que es la que sobresale, y una extremidad inferior. Dile que ya no va a entrar, 6 milímetros quedamos, ¿verdad? Entonces, este borde inferior, que se llama peciolo, mira, es el que va a estar articulado con la tiroides, aquí. Y va a estar unido gracias a un ligamento. ¿Cómo se llama? El tiroepiglotis.
ligamento tiroepiglótico. Muy diferente del ligamento o membrana que está acá. Esta membrana blanca, ¿de dónde a dónde va? ¿De la tiroides a dónde? ¿Al yoides o no? ¿Cómo se llama entonces esta membrana? Tiroyoidea. Tiroyoidea. Muy diferente del ligamento tiroepiglótico. ¿Estamos bien? ¿Por qué yo debo saber eso? Porque cuando tú comes, ¿ah? no masticada, sino cuando estás comiendo, para poder meter el bolo alimenticio y llevarlo a la faringe, mira lo que haces. Nuevamente. Ahora vamos a hacer eso. Cógete, todos cójanse su epiglotis. Cójanse sus tiroides. Cójanse sus tiroides, ¿sabes? Todos cójanse sus tiroides. Ya, muy bien. Y ahora traguen saliva. Traigan. Ya. Cuando has tragado saliva, ¿qué has sentido con la tiroides? ¿Qué ha pasado con la tiroides? Ha subido, ¿no es cierto? La pregunta es, si sube la tiroides, significa que toda la laringe sube también. La tiroides no va a subir solita. Tiene que subir todo el bloque. La pregunta es, y ahí viene la pregunta de examen, ¿por qué cuando hago la deglución, por qué toda la laringe, especialmente evidenciado en la tiroides, asciende? Por esto, pues mira. Acá tengo esta membrana, la tiroyoidea, ¿verdad? Entonces, cuando tú deglutes, la lengua hace, se va para adelante, el yoides sube un poquito, el yoides jala a la membrana tiroyoidea, la jala para arriba, y lo que hace es que la laringe, especialmente la tiroides, ascienda. Al ascender, ¿qué va a pasar con la epiglotis? Va a ser más fácil de que cierre la vía aérea. Ese mecanismo por la cual cierro la vía aérea es gracias a la membrana tiroyoidea. Esta unión hace que al momento de deglutir, el yoides asciende, jala la membrana tiroyoidea y esta jala la tiroides y la tiroides jala a todo el armazón de la laringe. ¿Estamos bien? Perfecto. Acá es una epiglotis vista desde atrás. Si lo veo desde atrás, acá tú observas pues, ¿no? La epiglotis con un borde superior que es ovalado, o un extremo superior que es ovalado, y un extremo inferior que es bien puntiagudo, el que te decía, ¿cómo se llama? Peciolo. Acá voy a encontrar el hueso que es la base de la lengua, ¿cómo se llama este? Yoides. Y por encima del yoides sobresale la epiglotis. Excelente. Ahora vamos a hablar de los aritinoides. ¿Qué te dije? El aritinoide es ese cartílago base de toda la laringe. A la misma vez, si tú te tocas la tiroides, bajas 1 centímetro más, palpas y vas a tocar, no tan grande, pero sí hay un borde elevado, y ese borde elevadito es el cricoides. ¿Estamos bien? Ese es el cricoides, que es el de acá. Lo que estás palpando realmente es esta porción anterior, que es el pico o rostro de la cricoides. ¿Estamos bien? Esta cricoides, ahora sí, tócate más abajo. Más abajo. Ahí nomás. No abajo, abajo. Acá nomás, acá. Tú te tocas más abajo y tócate el tubo, tócate el tubo, tócate el tubo. No, que tócalo bien. ¿Qué es ese tubo? Ese tubo, te pongo claro. Ahora digas que soy malo. Ese tubo es el ano, el intestino delgado, el estómago, o bueno. Todavía lo quieres. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque otra pregunta de examen es, ¿cuál es el cartílago laringio
que une la laringe con la tráquea sería ¿quién? El cricoides. ¿Estamos bien? El cricoides en su porción superior, acá, acuérdate, tenía una faceta, la llamada faceta aritinoidea. ¿Por qué se llama faceta aritinoidea? Porque esa faceta es una carilla que va a servir para alojar ahí o ponerse en contacto con el aritinoides. ¿Qué es este? Esta es la faceta y aquí encima están los aritinoides. Acá se ve mejor, mira. Encima de las facetas del cricoide están los aritinoides. ¿Y los aritinoides qué cartílagos eran? ¿Estructurales o funcionales? Funcionales. Son tan funcionales que son los más importantes. ¿Saben por qué? Porque mira, este aritinoides tiene más o menos una forma triangular, en la cual la base es ancha y la punta es un ápice pero con punta roma, no puntiaguda, sino con una punta roma. Lo más interesante de este aritinoides es que presenta dos apófisis, una que está hacia el lado medial, o sea, hacia el medio, que se denomina proceso vocal, y uno lateral que se denomina proceso muscular. ¿Para qué sirve eso? Mira, el aritinoides, cuando se queda ahí unido con el cricoides a nivel de su faceta, el aritinoides hace esto, mira, rota, ¿ok? Y gracias a quién rota, préstame atención porque esta es una pregunta así, super saiyajin, ¿sabes? Ahora, mira acá. A este complejo le voy a poner músculos. ¿Estamos? Entonces, no se pierdan. Este es el cricoides, ¿no es cierto? Este sería el cricoides. Ya, te lo estoy traspolando. Este es el aritinoides, ¿verdad? Ahora voy a ponerlo encima a los aritinoides. ¿Hasta ahí vamos bien? El aritinoides tenía dos apófisis o procesos. Uno hacia el medio, ¿cómo se llama? Vocal. Y uno hacia afuera, el proceso muscular. Listo, vamos allí. Este es el proceso muscular y este que está hacia adentro son los procesos vocales. ¿Estamos hasta ahí o no? Yo lo hago despacito para que no te duela. ¿Estamos bien? Entonces, mira, este es el proceso muscular y este es el proceso bucal. Doctor, ¿y esto qué es? Esto va a ser el tiroides. Porque ya sabes, tiene forma de un libro abierto y es un escudo. El llamado escudo de las cuerdas vocales. Detrás de él están las cuerdas vocales. Entonces, mira, aquí va a haber un músculo. Quiero que miras, ya sabes, los músculos van a tomar nombre de dónde empiezan a dónde terminan. Mira este músculo. Va desde el cricoides, ¿sí? Este es el cricoides, va desde el cricoides y se va a articular en la apófisis muscular del aritinoides, ¿verdad? ¿Cómo se llamará? Este es el músculo cricoaritinoideo, pero como este es posterior y este es anterior y este es lateral, este es el cricoaritinoideo posterior. ¿Estamos hasta acá? Y acá también hay otro músculo que va nuevamente desde el borde lateral del cricoides hasta la apófisis o proceso muscular del aritinoides. ¿Cómo se llama? Este músculo de acá se llama el cricoaritinoideo lateral, porque está hacia el costado. ¿Estamos bien hasta acá? Ahora, en el proceso muscular, por lo tanto, en resumen, se van a insertar los músculos cricoaritinoideos, ¿verdad? El posterior y el lateral. Entonces yo ya sé que se inserta acá. Me falta saber qué se inserta aquí. Por eso se llama proceso vocal, porque ahí se va a insertar el ligamento y el músculo que produce la voz. Mira acá, aquí se va a insertar un ligamento que es el blanquecino
y un músculo que va del aritinoides a la tiroides. Por lo tanto, ¿cómo se llama este músculo? El tiroaritinoideo. Tiroaritinoideo, en el cual en su borde medial encuentro el ligamento tiroaritinoideo. Este músculo es el que forma la cuerda vocal. ¿Estamos? A la misma vez, este espacio que se queda vacío entre los músculos y los ligamentos, a este espacio se le llama glotis. ¿Ya? A ese espacio se le va a llamar glotis. Ahora, mira lo que pasa. Ya, ahí está, mira. Lo que te acabo de enseñar, cómo se ve macroscópicamente, así. Así se ve macroscópicamente. Aquí voy a encontrar el ligamento tiroaritinoideo con el músculo tiroaritinoideo. Este espacio que se encuentra entre ambas, ¿cómo se va a llamar? Glotis. ¿Estamos bien? Y esto que estás observando en conjunto, esos son las cuerdas vocales, que se tienen que abrir y se tienen que cerrar. La pregunta es, primero, ¿cuándo se produce la voz? ¿Cuando se abre o cuando se cierra la glotis o las cuerdas vocales? ¿Cuándo se producirá la voz? ¿Cuando se abre o cuando se cierra? Cuando se claro, muy bien, cuando se cierra, cuando se cierra. ¿Por qué? Porque cuando se cierra va hacia el aire y eso hace vibrar y chocar las cuerdas vocales entre sí, y ahí se produce la voz. La pregunta es, ¿quién permite abrir y cerrar las cuerdas vocales? Ahora sí, ya nos vamos a la parte ya puramente anatómica. Entonces, nos habíamos quedado aquí. Mira lo que va a pasar. Estas son las cuerdas vocales. ¿Estamos? Esto va a rotar, ¿verdad? Entonces, mira, voy a coger el músculo cricoaritinoideo lateral. ¿Ok? Este músculo cricoaritinoideo lateral se contrae. Al contraerse, mira lo que va a pasar. Jala a la apófisis o al proceso muscular, y al jalarlo, lo que va a pasar esto es rotar, y las cuerdas vocales, ¿qué van a hacer? Se cierran. Por lo tanto, ¿cuál es la función del músculo cricoaritinoideo lateral? ¿Abrir o cerrar las cuerdas vocales? Cerrar. Ahora vamos a hacer y estudiar el cricoaritinoideo posterior. El músculo cricoaritinoideo posterior ahora lo vamos a contraer. Lo contraemos, ¿y qué pasa? Esta apófisis muscular es jalada hacia adentro, y al jalar hacia adentro, la apófisis bucal se mueve, ¿y qué va a pasar con las cuerdas vocales? Se abren. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién es el músculo que cierra la glotis? ¿Cuál será el músculo que cierra la glotis? El cricoaritinoideo lateral. ¿Y cuál es el músculo que abre la glotis o abre las cuerdas vocales? El cricoaritinoideo posterior. ¿Estamos? Por lo tanto, ¿cuál es el músculo esencial para formar la voz? El cricoaritinoideo lateral. Porque la voz se va a formar cuando se cierra la glotis o cuando cerramos las cuerdas vocales. ¿Estamos bien? Y ya sabes que el músculo que va a formar parte de la cuerda vocal verdadera, ¿cómo se llama? El tiroaritinoideo. El tiroaritinoideo. Entonces, continuamos. Bueno, existen cartílagos laringeos accesorios.
Esta es una visión posterior. ¿Por qué es una visión posterior? Porque mira, aquí estoy viendo a la tiroides, aquí estoy viendo al yoides, acá estoy viendo al cricoides mirado desde atrás, porque debajo del tiroides está el cricoides, y encima del cricoides están los aritinoides. ¿Estamos? Y encima de los aritinoides voy a encontrar los corniculados. A la misma vez, por aquí, sobresaliendo por encima del yoides, está el cartílago epiglotis. ¿Estamos bien? Estos cartílagos accesorios, ¿cuáles son? Se llaman accesorios porque realmente no tienen una función específica. Son los corniculados que están aquí, y encima de los corniculados, que no se ven, son muy chiquititos, están los cuneiformes. Los corniculados también de Santorini y los cuneiformes llamados también de Morgani. Pero hay otro cartílago que no se suele estudiar, pero que es una pregunta de examen así, nivel super saiyan, que es el cartílago interaritinoideo, que es este de acá, este amarillito que está en forma de Y, ese es el interaritinoideo, porque está entre los dos cartílagos aritinoideos, el ligamento interaritinoideo de Luschka. Es más, este cartílago de Luschka está sostenido ahí en el aire, bueno, no en el aire, sino está sostenido por este ligamento blanquito, mira, que luego se bifurca. Ese ligamento se llama el ligamento jugal. Por lo tanto, si quiero pegarte el examen, te voy a preguntar: cartílago laríngeo que se encuentra entre el ligamento jugal es el cartílago de Luschka o el interaritinoideo de Luschka. Luego hay cartílagos por ahí, sesamoideos, que son inconstantes, o sea, a veces aparecen, otros no aparecen, pero que realmente solamente es saber. Ahora, ya te he dicho que estos cartílagos se tienen que unir entre sí. Por ejemplo, este tiroides, ¿sobre quién va a descansar? Este cartílago tiroides, ¿sobre quién tiene que descansar? Sobre el cricoides, ¿verdad? A través de una articulación, la cricotiroidea. ¿Qué tipo de articulación es la cricotiroidea? Es una artrodia. Listo. La cual se va a unir gracias a un refuerzo que tiene el llamado ligamento cricotiroideo. Se acabó. Esto sí preguntamos. Luego tenemos otra articulación, la cricoaritinoidea. Esta articulación cricoaritinoidea, ¿qué tipo de articulación es? Una condiloartrosis, la cual está reforzada por el ligamento cricoaritinoideo y por el ligamento jugal, que te había mencionado. ¿Qué otros tenemos? Mira, cuando hacemos el corte así, medio, aquí encuentro esto. ¿Qué es esto? La tiroides. ¿Esto qué es? Epiglotis. ¿Esto qué es? Cricoides. ¿Este qué es? El cricoides. Este que está encima del cricoides, el aritinoides. Y arriba del aritinoides, el corniculado. Y arriba del corniculado, el cuneiforme, que no se ve. Este sería su apófisis bucal del aritinoides, ¿verdad? Y entonces este es el ligamento tiro-aritinoideo. ¿Estamos? Existen dos ligamentos tiro-aritinoideos. Este es la tiroides y este es el aritinoides. Los ligamentos tiro-aritinoideos superiores e inferiores. ¿Cuál de los dos va a formar cuerda vocal verdadera? La inferior. Porque el ligamento tiroaritinoideo inferior está reforzado por el músculo tiroaritinoideo. Es por eso que forma voz. En cambio, la cuerda vocal superior solamente está formado por el ligamento tiroaritinoideo superior, pero no tiene músculo. ¿Estamos bien? Entonces, ya sabemos por qué las cuerdas vocales inferiores sí forman voz. Y por eso te decía que la tiroides es el cartílago que es el escudo de las cuerdas vocales, porque detrás de él voy a encontrar las dos cuerdas vocales. ¿Qué más tenemos? Membranas laríngeas pero externas o extrínsecas. Acá ya lo hemos estudiado, tenemos el ligamento tiroideo
el que está en medio, que se llama el ligamento tiroideo mediano. Por acá tenemos el cricoides, que va a permitir la continuación de unión con la tráquea a través de este ligamento, el cricotraqueal. Nada espectacular. Y los músculos intrínsecos laríngeos, esos son los que están afuera. Ahora, los que están adentro, ya te he enseñado, los cricotiroideos, los músculos laterales, cricotiroideos laterales, los posteriores, el cricotiroideo posterior, como los más importantes, pero también a nivel posterior está el interaritinoideo y lateral, los tiroaritinoideos, que forman parte de la musculatura de la cuerda vocal. Bueno, acá, por ejemplo, en una vista posterior, los músculos extrínsecos. Aquí está el músculo interaritinoideo, porque van a abrazar a los dos aritinoides. Por eso tiene dos fascículos, un fascículo cruzado y un fascículo transverso. Acá puedo observar también el músculo cricoaritinoideo posterior, que te acuerdas que el posterior es el que cerraba las cuerdas vocales. Listo, ahí está, ahí se ve. Acá se puede ver mejor el músculo tiroaritinoideo, que va a formar parte de la musculatura de la cuerda vocal inferior o superior. Inferior. Por eso es la que produce. Ahora, este músculo tiroaritinoideo, tiroaritinoideo, voy a ver, ¿sí?, un corte medio que está formado por tres fascículos, uno superior, uno medio y uno inferior. A este músculo ya sabes cómo se le llama, el músculo de la cuerda vocal. Y hay otro que también debemos aprender. Este es el tiroides, este es el cricoides, y este músculo, el cual está de manera oblicua y forma una especie de V, que es el músculo cricotiroideo. El cricotiroideo, que es importantísimo, te enseño. Si nosotros hacemos un corte ahora a la laringe, un corte coronal, mira lo que vamos a observar. Vamos a ver que la mucosa laringea va a revestir y va a formar dos prominencias, una prominencia pequeña y una prominencia más grande. Estas prominencias pequeñas se llaman cuerdas vocales superiores o falsas, y estas prominencias más grandes son las cuerdas vocales inferiores o verdaderas. Ambas presentan ligamento, el tiroaritinoideo. El de arriba el superior y el de abajo el inferior. ¿La diferencia cuál es? Es que el inferior es más grueso porque adentro que hay el músculo tiroaritinoideo, que es el músculo de la cuerda vocal. ¿Okay? Ahora, habíamos hablado del músculo tiroaritinoideo, ¿verdad? Perdón, el cricoaritinoideo. Este era el cricotiroideo, ¿sí? Formaba una V, va desde el cricoides hasta la tiroides y forma una V. Escucha, y mira, detrás de esto, ¿qué encuentro? Las cuerdas vocales, ¿verdad? Las dos superiores y las dos inferiores, ¿o no? Ahora mira lo que voy a hacer. Esto te lo voy a lateralizar. Y lateralizado sería así, los músculos cricotiroideos. ¿Estamos? De un solo lado. ¿Sí te ubicas? Ahora voy a hacer un corte, o mejor que un corte, voy a hacerte imaginar. Acá tengo la silueta, mira, esta es la silueta que está en puntiaguda, la silueta del cartílago tiroides. ¿Estamos bien? ¿Sí? Esta es la silueta del cartílago tiroides. Aquí abajo está el cricoides. ¿Estamos? Este músculo entonces es el cricotiroideo. Encima del cricoides, aquí está el cartílago aritinoides, con su apófisis bucal y con su cuerda vocal inferior o verdadera, ¿verdad? Ya. Mira lo que hace el cricotiroideo. Cuando el cricotiroideo se contrae, mira, se contrae, jala hacia abajo a la tiroides que estaba así. Ahora, al contraerse, la lleva hacia adelante y hacia abajo,
Y al llevarla hacia adelante y hacia abajo, lo que va a hacer es que la cuerda vocal que estaba así, al jalarla hacia abajo, esta cuerda vocal se tensa y produce una voz más fina o refinada. Por eso la pregunta es, ¿cuál es el músculo emisor de las cuerdas vocales? El cricotiloideo. Y que usualmente pues está más desarrollado en los cantantes. Pero en los cantantes, no en papá, esas cosas no es cantante. ¿Ya? Entonces, hasta acá vamos entendiendo o no. Muy bien. ¿Ya firmaron todo las dos listas? ¿Tú faltan? Ya, sigamos. Esto, hasta acá por lo menos vamos una vomitada de 10 hojas de látano. ¿Ya? Vamos a continuar. ¿Sí pueden continuar? ¿Sí? Ya, te veo sudando. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es presentarte esto de acá. ¿Ok? Cuando hago esto, yo voy a dividir la laringe en 3 pisos. Acuérdate que estas son las cuerdas vocales. ¿Qué cuerdas vocales son? Las falsas o superiores. Y estas son las o verdaderas. ¿Por qué se llaman verdaderas? ¿Y cuál es el músculo vocal o músculo de la voz? El cricotiloideo. Muy bien. Ahora, si es que, ¿qué sería? A ver, ¿quién me dice qué es esto? Muy bien, epiglotis. Entonces, una vez que tengo eso, las cuerdas vocales van a separar a la laringe en pisos o compartimientos. Aquel piso o compartimiento que está arriba de las cuerdas vocales superiores, esto se llama piso superior o supraventricular o vestíbulo laríngeo. Vestíbulo laríngeo, no ventrículo laríngeo. ¿Ah? No la vayas a malograr en el examen. Luego, va a haber otro espacio que está entre cuerdas vocales superiores y entre cuerdas vocales inferiores. Toditito este espacio que estoy señalando. Ese espacio se llama piso glótico ventricular o medio. Y finalmente, lo que vamos a encontrar debajo de las cuerdas vocales inferiores, que es esto, este es el piso inferior, infraventricular o subglótico. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar del primer piso, del de acá, el piso supraventricular o vestíbulo laríngeo. ¿Ya? O vestíbulo laríngeo, porque otra cosa es que yo te pregunte el ventrículo laríngeo. El vestíbulo laríngeo, mira, si yo te hago recorrer las primeras imágenes que te enseñé de la lengüita, que te anterior, estos son los pliegues glosoepiglóticos y los espacios eran las valléculas. Acá tengo la epiglotis, ¿sí? Y acá atrás voy a encontrar, mira, acá voy a encontrar los aritinoides, uno a la derecha y otro a la izquierda. Encima de la aritinoides va a estar el corticulado, y encima del corticulado voy a encontrar el cuneiforme, y todo esto es la epiglotis. Entonces, la pregunta de examen así, yuca, es ¿cuáles son los límites del piso supraventricular o vestíbulo laríngeo? Y decimos, de atrás hacia adelante encontramos el vértice aritinoideo, el tubérculo cuneiforme, que es el mismo que está de acá, el tubérculo corticulado, el tubérculo cuneiforme y la epiglotis. Todos ellos van a formar el límite del piso supraventricular. Y este huequito de entrada hacia la laringe, a eso se llama halitus laringeus. A la misma vez, vamos a trazar una línea imaginaria que pase por el vértice de las cuerdas vocales superiores. Luego vamos a trazar otra línea imaginaria
que está por encima del borde superior del cartílago cricoides. Y este espacio que queda es el piso medio o glótico. Y finalmente, debajo de esta línea imaginaria que está por el borde superior del cricoides hasta el borde superior del primer anillo traqueal, este es el piso subglótico o glótico. ¿Estamos? Acuérdate que vestíbulo laringio es esto. Entonces usted habló de ventrículo laringio. El ventrículo laringio son dos espacios que está formado entre cuerda vocal superior y cuerda vocal inferior. Este espacio que tú ves, este espacio aquí y aquí, en ambos lados, ese es el ventrículo laringio o de Morgani. Entonces, el ventrículo laringio de Morgani está formado o está limitado por una cuerda vocal superior y una cuerda vocal inferior de un lado. ¿Ok? Perfecto. Hemos hablado de esto también. Y así se ve en el cadáver. Mira, las cuerdas vocales superiores, las cuerdas vocales inferiores son verdaderas, y acá tengo este espacio que se denomina el ventrículo laringio o de Morgani. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las relaciones que tiene la tiroides o la laringe, perdón. Entonces, primero, principales relaciones que tiene la laringe en su cara anterior, adelante. Bueno, la principal relación que tiene adelante la laringe es con esta. Mira, este es la glándula tiroides. Y en un 80% de las personas tenemos un lóbulo acá, que es el lóbulo piramidal. Entonces, este lóbulo piramidal es la principal relación que se tiene en la cara anterior y lateral de la laringe, pero que no todos lo tenemos, solamente el 80%. A la misma vez, vamos a ver cuáles son sus relaciones ahora netamente laterales de la laringe, la laringe. Y vamos a ver que lateralmente está relacionado en un plano superficial con los músculos esternoioideo, esternotiroideo y el homoioideo. Y en un plano más profundo voy a encontrar el músculo tiroideo, por ahí bajando la arteria tiroidea superior y los lóbulos laterales de la glándula tiroidea o glándula tiroidea. En su relación ahora lateral y posterior, acuérdate, esto es la laringe, aquí voy a encontrar el paquete básculo nervioso del cuello. El paquete básculo nervioso del cuello está formado por tres estructuras: de medial a lateral, la arteria carótida común, la vena yugular interna y entre los dos el nervio vago. ¿Estamos bien? Esta arteria, esta vena está discurriendo exactamente detrás de este músculo, que es el esternocleidomastoideo. ¿Estamos bien? Por eso de que esta arteria, principalmente la carótida común o primitiva, es la que se encarga de irrigar la cabeza, toda la cabeza, sin excepción. Es por eso de que está pasado, por algún consejo de repente, porque me quería un Pepe mucho. Entonces, ya mi vida no sigue. Y ayer me intentaba hacer algo. ¿Y qué hace? Ya, nada más no me preocupes. Nada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la mujercita? En su escobar, perfecta. Y se empiezan a cortar las venas, acá. No sirve de nada, más lo que me vas a manchar la alfombra, el piso, me vas a hacer escándalo. No me hagas escándalo. Cuando te quieras matar de verdad, te voy a dar el tica, no a cualquiera se lo doy. Te voy a dar el tica. Coges, buscas un cuchillo bien filudo,
para que no falle. ¿Qué es surdo? Busca lateralmente el esternocleido mastoideo. Tiene un borde anterior y un borde posterior. El borde posterior, ahí colocas el cuchillo. ¿Bien? Y de atrás, mira el movimiento importante, de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante, uno solo, respira así, diagolado, la carótida común, la yugular interna y le llama el bajo. Muerte segura. Finalmente, que se quiere matarte más, no avisa, no hace pecado, pero de frente va y se tira, no te medio. ¿Cómo está irrigado la laringe? La laringe está irrigada a través de dos arterias, muy facilita. Tenemos la laringe superior y la laringe inferior. Esta de acá, mira, esta es la laringe y esta es la laringe superior. ¿Okay? Y esta de aquí es la laringe inferior. La laringe inferior, ¿de dónde viene? Esta es la arteria subclavia. Esta arteria subclavia da una ramita que es el tronco tirocervical. Este tronco tirocervical da otra rama, que es la tiroidea inferior. Y esta tiroidea inferior da una rama final, la laringe inferior. En cambio, la laringe superior, que es la de acá, viene directamente, primero viene por acá la arteria carótida común o primitiva. Esta carótida primitiva da dos ramas, una interna y una externa, y de la externa sale la arteria tiroidea superior, y de la arteria tiroidea superior sale la laringe superior. Ahí está. ¿Estamos bien? Entonces, la irrigación de la laringe está a cargo de la laringe superior y de la laringe inferior. La laringe superior, que es rama de la tiroidea superior, que a su vez es rama de la carótida externa y que a su vez es rama de la carótida común. En cambio, la laringe inferior, que es rama de la tiroidea inferior, que esta es rama del tronco tirocervical y que esta es rama de quién? De la subclavia. Es así como se produce la irrigación de la laringe. Bueno, pues como te mencionaba, la laringe va a estar irrigada por las dos laringes, la superior y la inferior. La arteria laringea superior, que hemos mencionado, que es rama de la tiroidea superior, representa el 70% de casos de la cual está irrigada la laringe a través de la laringe superior. Y finalmente, cuando va bajando, va dando ramitas que se van a encargar de irrigar la región epiglótica y la zona descendente del de la laringe. Específicamente se encarga de irrigar las cuerdas vocales. De esta laringe superior sale una rama, que es la cricotiroidea, o llamada también laringe externa. Esta laringe externa, pregunta de examen, es la encargada de irrigar la parte inferior de la laringe, o sea, la porción subglótica. Luego tenemos la laringe inferior, que ya hemos dicho que es rama de quién? De la tiroidea inferior. Acuérdate, laringe inferior o llamada también posterior. Su función es irrigar a todos los músculos internos de la laringe, específicamente los que están alrededor del aritinoide, o sea, los cricoaritinoideos, el posterior y el lateral. ¿Cómo sale ahora la sangre? A través de la vascularización venosa, dos corrientes hay, la superior y la inferior. ¿Qué tienen de común? Que las dos corrientes donde salen la sangre van a drenar en la vena yugular. Esta drena a través de la vena laringea superior y esta a través de la vena laringea inferior. Pero las dos drenan finalmente en la vena yugular. La pregunta tranca puede ser, la vena laringea superior drena antes de llegar a la vena yugular. ¿Drena en dónde? En el tronco venoso tirolíngulo-facial. Y la vena laringea inferior, antes de llegar a la yugular, primero ¿en dónde drena? En las venas tiroideas inferiores. Esa sería una pregunta de nivel.
El drenaje linfático de la laringe está a cargo o se divide en drenaje supraglótico, glótico y infraglótico, igual que los pisos, ¿sí? Y que estos a la misma vez confluyen en linfáticos que van a sacar toditos esos residuos que pueden quedar a través de los linfáticos superiores e inferiores, y que todos ellos van a llegar a la vena yugular interna. ¿Cómo está inervado ahora la laringe? La laringe va a estar inervada a través del nervio laringio superior. Este nervio laringio superior que nace desde aquí arriba a través de un ganglio, el ganglio inferior del vago, pasa lateralmente y va a dar dos ramas. Mira, como vemos acá, la laringe superior externa que va a perforar a la membrana tiroidea y la otra ramita que va a irse hacia abajo, que es la laringe inferior externa, y que se va a encargar de inervar a este músculo. ¿Qué músculo es este? El cricotiroideo. Su rama superior, o la laringe superior externa, su función es darle sensibilidad a la región, a toda la laringe, exactamente. La sensibilidad entonces de la laringe depende del nervio laringio superior externo. Pero el nervio laringio superior externo no solamente es sensitivo, sino también es motor. ¿A quién va a llegar a irrigar finalmente? A inervar, perdón, finalmente al cricotiroideo. Listo. Esto es lo más lindo. El nervio laringio recurrente. Para terminar esto, el nervio laringio superior, acuérdate nuevamente, el nervio laringio superior tiene dos ramas, la externa y la interna. ¿Estamos? La externa perfora la membrana tiroidea e ingresa. La externa, ¿a dónde va? A este músculo. Ahora, la interna, ¿ya?, se va a encargar de darle sensibilidad a toda la laringe. Por eso decimos, en resumen, el nervio laringio superior es eminentemente sensitivo. Te permite sentir todo lo que pasa en la laringe, pero también tiene una porción motora que te mencionaba para contraer ¿a qué músculo? Al cricotiroideo. Los nervios laringios. Los nervios laringios recurrentes son ramas del vago. El vago va bajando y según si es izquierda o derecha, dan una rama hacia atrás. Una a nivel del cuello y otra va a estar a nivel del tórax, dependiendo si es izquierda o derecha. Una vez que dan una ramita hacia atrás, asciende y entre tráquea y esófago llegan a la laringe. Entonces, aquí está toditito el trama. Tú lo vas a leer, te lo voy a dar en resumen acá. Mira, a ver, nuevamente, ¿ya se apuntaron todos acá, firmaron? Sí. Mira, aprende eso primero. La aorta, que es la principal arteria del cuerpo humano, va a presentar tres porciones. La primera porción es esta, ascendente, no me interesa. Y luego viene esta porción que sí me interesa, que se llama callado o arco aórtico. Lo digo esto. ¿Okay? De este callado o arco aórtico salen tres arterias, dos a la izquierda y una a la derecha. Estas dos que salen hacia la izquierda son una que sube, la carótida primitiva o común izquierda, que se va hacia la cabeza, y la otra que se va al miembro superior izquierdo, la arteria subclavia izquierda. Luego, la otra rama que sale del callado de la aorta es este tronco chiquito que se llama tronco brachiocefálico. Este tronco brachiocefálico da dos ramas, la subclavia derecha,
que va a irrigar a todo el miembro superior derecho, y la carótida común o primitiva derecha, que va a irrigar a toda la cabeza, cara y cráneo. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El nervio laringio recurrente izquierdo, mira, perdón, el nervio vago izquierdo está bajando. Aquí está el vago izquierdo, que está aquí abajo. Baja. Acuérdate que el nervio vago es el más largo del cuerpo humano, ¿verdad? Baja. Y cuando llega a la altura del callado, este vago que está bajando, da una rama para atrás. Se va para atrás, pasa por debajo del callado y luego asciende hacia la laringe. Es el nervio laringio recurrente izquierdo. El derecho, mira qué pasa con el derecho. El nervio vago derecho va bajando, pero a la altura de la arteria subclavia derecha da una rama que se va para atrás, sube lateralmente en la tráquea, entre tráquea y esófago, y llega a la laringe. Entonces, la primera pregunta del examen es: ¿el nervio laringio recurrente izquierdo nace a nivel de dónde? El callado de la aorta o del arco aórtico. El nervio laringio recurrente derecho nace a nivel de dónde? De la subclavia. Por lo tanto, te pregunto, ¿quién nace más abajo? ¿El recurrente izquierdo o el recurrente derecho? ¿Quién es el que nace más abajo? El izquierdo. Como este nace más abajo, decimos que el nervio laringio recurrente izquierdo nace aquí adentro, en el tórax. En cambio, mira el nervio laringio recurrente derecho. ¿Nace más arriba o no? A la altura de la arteria subclavia. ¿Y dónde está la subclavia? Acá, a la altura del cuello. Por eso el nervio laringio recurrente derecho nace a la altura del cuello y el izquierdo nace a la altura del tórax. Por lo tanto, te pregunto, ahora sí, arrancamos de acá. Sube a la laringe. Por lo tanto, ahora la otra pregunta es: ¿qué nervio laringio recurrente es más largo? ¿El izquierdo o el derecho? ¿Cuál es más largo? El izquierdo, porque como baja más, recorre más. En cambio de acá, baja menos y recorre menos. ¿Estamos? Esas son las diferencias entre los nervios laringios recurrentes. Los nervios laringios recurrentes van a irrigar a todos los músculos laringios, excepto uno, el que se encargaba de inervar el laringio superior. ¿Qué inervaba el laringio superior? Inervaba solamente un músculo. ¿A quién? A crico tiroideo. Todos los demás músculos que hemos estudiado están inervados por el laringio recurrente. Por lo tanto, el nervio laringio recurrente es eminentemente motor. En cambio, los laringios superiores y laringios inferiores, que son sensitivos y tienen una ramita motora para el crico tiroideo. Eso grábatelo, ¿ah? Listo. Entonces acá te he dejado un resumen entre la diferencia entre el nervio laringio recurrente izquierdo y derecho. El derecho, como te decía, el más corto, nace a nivel de la arteria subclavia derecha. El izquierdo es más largo, 12 centímetros, porque está más abajo, y nace a nivel del callado de la aorta. Este nace a nivel del tórax y esta nace a nivel del cuello. Cuando se lesiona los nervios laringios recurrentes, ¿qué es lo que va a producir? Como se paralizan los músculos de la laringe, ¿cuál es la principal característica? Que no va a haber formación de voz, o sea, afonía total. A significa sin, o sea, no hay voz para nada. E inclusive, como los músculos ya no se mueven bien, no ingresa bien el aire, por eso hay dificultad respiratoria. En cambio, cuando se lesionan los nervios laringios, no laringio recurrente, sino los laringios, hay una ligera disminución de la voz. Pero en el laringio recurrente, cuando se lesiona, sí
no hay voz para nada, afonía total, porque ya sabes, son los que mueven los músculos de las cuerdas vocales. ¿Está muy bien? Y aquí está la serie de músculos que inervan los laringios recurrentes, que son todos, y que ya sabemos que secto es el nervio, perdón, el músculo crico aritinoideo. La inervación simpática, incide en la inervación simpática que tiene la laringe, sirve para regular la cantidad de glándulas mucosas que va a producir el moco en esa zona y para controlar el tono muscular de las cuerdas vocales inferiores. Nada más. Ahora pasemos a tráquea. La tráquea es el siguiente órgano de la vía aérea y que está formado por unos 15, algunos dicen 16, pero siempre es de 15 o 16 a 20 cartílagos traqueales, que según la proyección anatómica empiezan a nivel de la vértebra cervical 6, el primer anillo traqueal, y el último anillo traqueal que se encuentra a nivel de T4. Algunos textos los vas a encontrar a nivel de T5. Esta tráquea tiene una longitud promedio en varones de 12 centímetros y en las mujeres un poco más corto, 11 centímetros. Van a presentar un diámetro de más o menos de 18 a 22 milímetros. En promedio, 20 milímetros. ¿Bien? A la misma vez, cuando baja la tráquea, no es que va a ser exactamente así, o sea, derechita. No. Va a presentar dos oblicuidades. Una oblicuidad se va a producir cuando por acá sube el callado de la aorta. Esa es una primera oblicuidad. Y la segunda oblicuidad que se va a presentar es por la glándula tiroidea, que es más arriba. La tráquea va a presentar dos porciones. Una porción superior que está a nivel del cuello, por eso es la tráquea cervical, y una porción inferior que está a nivel del tórax, la tráquea torácica. Y acá podemos ver en una radiografía cómo se dibuja la tráquea. Y como te das cuenta, la tráquea no es totalmente recta, sino presenta oblicuidades, que es la oblicuidad no a la izquierda, sino hacia la derecha, ojalá. Esta tráquea, como te mencionaba, está formada por 16 a 20 anillos traqueales, los cuales, estos anillos traqueales, los 6 primeros centímetros, corresponden a la porción cervical y los 7 centímetros restantes a nivel o forman parte de la tráquea porción torácica. De todos los anillos traqueales, el más importante es el último, que es el rosado, y se encuentra a nivel de T4 y T5. A esta se le llama canina. Pero canina con C de casa, no con K por si acaso. Si yo saco un anillo traqueal, voy a observar que no es anillo completo, sino incompleto. Atrás está completado por el músculo traqueal. ¿Debido a qué? Debido a que su principal relación de la tráquea en la zona posterior es con el esófago. Este esófago es un órgano bastante distendible y entonces si pasa un bolo alimenticio muy grande, este esófago no solamente se puede distender hacia atrás, sino va a tener la capacidad de distenderse hacia adelante, porque aquí solamente hay músculo traqueal que va a permitir ese estiramiento. Entonces, esta es una visión anterior de la tráquea donde veo los cartílagos completos. En cambio, atrás ya se puede observar que los anillos traqueales son incompletos. ¿Cuáles son las relaciones de la tráquea? Va a haber relaciones a nivel del cuello, o sea, relaciones cervicales, y relaciones a nivel del tórax, por la tráquea torácica. Entonces, mira, nos ubicamos primero. Esta es la tráquea, ¿ok? Encima está la tiroides, con sus lóbulos tiroideos a los costados y en medio el istmo tiroideo. Atrás de la tráquea, ¿quién está? El esófago. Y detrás del esófago, aquí están las vértebras tórax, perdón, en este caso las vértebras cervicales.
¿Cuáles son las relaciones entonces que tiene esta tráquea? Adelante, ¿sí? Con los dos músculos, el esternoioideo y el esternotiroideo. A la misma vez, tiene relaciones adelante con el istmo y hacia sus lados laterales con los lóbulos tiroideos. También tiene relación lateral y posterior con el paquete vasculonervioso del cuello. Y ya sabes, ¿quién forma el paquete vasculonervioso del cuello? Medial y lateral, la carótida común, la vena yugular interna y entre los dos el nervio vago. Más adentro, relacionado, muy pero muy pegado a él, aquí están los nervios laríngeos recurrentes, el derecho y el izquierdo. Siempre corre entre un ángulo que se forma entre tráquea y esófago. Este ángulo que se forma es el ángulo traqueocefálico. Esa es pregunta de examen. El nervio laríngeo recurrente discurre en su camino hacia la laringe a través de ángulo traqueoesofágico. Este ángulo que veo acá y este ángulo que veo acá, por ahí suben los laringeos recurrentes. Bueno, su relación es ahora torácica. Cada vez que va ingresando al tórax esta tráquea, la primera porción por donde va a pasar hacia el tórax es a través del vestíbulo mediastinal. Y ahí se va a relacionar con la arteria torácica común, pero la izquierda. Ya entrando al tórax propiamente dicho, aquí está la tráquea, su principal relación va a ser con el callado de la aórtica, perdón, del callado de la aorta, que es la que hace que se haga presente, la primera ubicuidad. ¿Sí? También está relacionada con la vena brachiocefálica izquierda. Y adelante de la tráquea, aquí voy a encontrar grasa. Y esta grasa aquí corresponde al timo. Nosotros tenemos un timo hasta aproximadamente 16, 18 años. Pasados los 18 años, ese timo se convierte en grasa. Sus relaciones a la derecha de la tráquea, está relacionado la tráquea con el vago, con el nervio frénico, con la vena cava inferior, que es esta, y con un arco de las venas que va a llegar a la vena cava inferior, que es la vena de los ácidos. Resumen, la tráquea es la pregunta del examen. Lateralmente, a nivel del tórax, ¿con quién se relaciona? En el lado izquierdo, se va a relacionar con el arco aórtico o callado de la aorta. También se relaciona con el nervio frénico izquierdo y más posterior con el nervio vago izquierdo. También con el nervio laríngeo recurrente izquierdo. En cambio, en el lado derecho, la tráquea se va a relacionar ¿con quién? Con la vena cava superior, con el nervio frénico derecho, que es el pomo lateral del otro lado, y también con el nervio vago derecho. A la misma vez, a esta vena cava superior, vamos a ver cómo llega el callado de la vena ácidos adrenal. Esas son las principales relaciones que tiene la tráquea al ingresar al tórax. ¿Cómo está irrigada la tráquea? Es facilito. La tráquea va a recibir ramas conforme va bajando por el tórax. Recibe ramas de la arteria tiroidea superior, de la inferior, de las cardiocardiopofrénicas y de las arterias bronquiales. En sí, no hay una arteria traqueal. ¿Ya? Conforme va bajando, va recibiendo ayuda de las arterias de las que te estoy mencionando. La venosa. Bueno, la sangre venosa sale de sus homónimas. O sea, si tengo una arteria tiroidea superior que está irrigando a la tráquea, ¿quién va a sacar esa sangre ahora? La vena tiroidea superior. Y así sucesivamente. Son homónimas, así de simple. Los linfáticos de la tráquea van a drenar en los linfáticos intratraqueobronquiales y los paratraqueales, derechos, y los izquierdos, o llamados también recurrenciales. La inervación está a cargo de los vagos, a través de los nervios laríngeo recurrentes que también dan ramitas a la tráquea. Cuando la tráquea llega
a su último anillo traqueal. ¿Cómo se llamaba el último anillo traqueal? Carina. Esta carina se va a bifurcar y va a formar los bronquios principales, el derecho y el izquierdo. Entre los dos se va a formar el ángulo interbronquial, que tiene un ángulo aproximado de 71 grados. El bronquio principal derecho y el izquierdo va a tener diferencias anatómicas. En primer lugar, donde se bifurca la tráquea para formar los bronquios a nivel de la torácica 4, específicamente a nivel del ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis es este. Este es el ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis es el ángulo que se forma entre los dos bronquios principales. Cuando el bronquio ingresa al pulmón, va a haber un pedazo de bronquios que está afuera del pulmón y el otro restante de bronquios que está dentro del pulmón. ¿Hay alguna diferencia anatómica? Sí, los bronquios extrapulmonares son los mismos constituyentes de los anillos traqueales, o sea, son anillos en forma de U o incompletos. En cambio, cuando ya se hacen intrapulmonares, los cartílagos, los anillos traqueales se completan y se cierran. Entonces, voy a tener aquí la tráquea, tengo aquí la carina, el cual va a formar los bronquios principales, el izquierdo y el derecho. La principal relación del bronquio principal izquierdo es por encima de él, va a cabalgar el callado de la aorta. ¿Bien? Luego, estos bronquios principal derecho e izquierdo van a tener diferencias. El bronquio principal derecho es más tirado para abajo, o sea, es más vertical, es más anchito, pero a la misma vez es más corto. En cambio, el bronquio principal izquierdo es más horizontal, más delgadito, pero a la misma vez más largo. Mide 5 centímetros y el otro mide 2.5 centímetros. Estos bronquios se van a reunificar para llevar el aire a cada área del pulmón, el cual el pulmón se divide en segmentos. Por eso esos bronquios se van a dividir luego en bronquios segmentarios. Esta es la diferencia, que te la voy a dejar, que hay entre bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. El derecho es más vertical. Si yo trazo una línea media, que calculo el ángulo del bronquio principal derecho, es de 30 grados, por eso es más vertical. En cambio, el izquierdo tiene un ángulo de 45 grados, por eso es más horizontal. El derecho es más corto, 2.5 centímetros, y el izquierdo es más largo, 4.5 o hasta 5 centímetros. El derecho es más ancho o de mayor calibre, 1.5, que el izquierdo 1 centímetro. La principal relación que tiene el bronquio principal derecho es con el callado de los ásicos y el izquierdo con el callado aórtico, que es el diafragma. ¿Te acuerdas? Este es el callado de la aorta y este es el callado de los ásicos. ¿Ya? Esas son las principales relaciones. Estos bronquios principales se van a dividir. Primero, tienen que llevar el aire a los lóbulos. Y el pulmón derecho se divide en ¿cuántos lóbulos? 3. Superior, medio e inferior. Y en cambio el izquierdo solamente en superior e inferior. Por eso el bronquio principal derecho se divide en bronquios lobulares. ¿Pero cuántos? 3. Y el izquierdo en 2 bronquios lobulares, porque el pulmón izquierdo solamente tiene lóbulo superior y lóbulo inferior. Pero estos lóbulos a la vez se dividen en segmentos. ¿Cuántos segmentos hay en el pulmón derecho? 10. Por eso hay 10 bronquios segmentarios. Y en el izquierdo, 8. Por eso hay 8 bronquios segmentarios. La característica del bronquio es que no solamente tiene mucosa, sino tiene este músculo, que mejor se ve histológicamente. Aquí está, mira.
Este es el músculo del bronquio, que tiene un nombre, nunca te olvides, el músculo de Reisenstein, el cual está revestido, como tú puedes ver, de mucosa, ¿sí? De mucosa bronquial. Y aquí está el espacio por donde va a pasar el aire. ¿Por qué es importante que tú sepas el músculo de Reisenstein? Porque ustedes van a manejar a pacientes con crisis asmática. Una crisis asmática se produce porque hay un alérgeno que ingresa por vía aérea, llega al bronquio, exactamente esa partícula va a llegar a la mucosa bronquial, y cuando llega a la mucosa bronquial la irrita, se inflama toda esta mucosa bronquial, y al inflamarse puede irritarse, puede edematizarse, el músculo de Reisenstein responde contrayéndose. Entonces, en una crisis asmática va a haber dos componentes fisiopatogénicos. El primero, hay edema de mucosa. ¿Por qué se edematiza? Por la inflamación mediada por la partícula extraña. Una vez que se inflama, ¿qué va a pasar? El músculo de Reisenstein se contrae. Y al contraerse, cierra el bronquio y el aire ya no entra total o parcialmente. Cuando entra parcialmente, como se estrecha esta luz, lo que tú vas a escuchar al colocar el estetoscopio, vas a escuchar un silbido. ¿Por qué? Porque se está ofreciendo una resistencia. Entonces, ¿esto para qué te va a servir? Los internos se equivocan mucho al tratar a un paciente en una crisis asmática, el cual vamos a utilizar dos inhaladores. El inhalador que utilizamos, y que solamente hasta ahí se quedan los internos, son los broncodilatadores, que es el salbutamol, el formoterol, el titocel. ¿Qué hace el salbutamol? Lo que va a hacer el salbutamol es relajar el músculo de Reisenstein, lo relaja. Por lo tanto, el efecto inmediato, ¿cuál va a ser? La sensación que ya entra el aire. Perfecto. Lo inhalaste con el salbutamol, con el broncodilatador. Pasa 1 o 2 horas y nuevamente el paciente. ¿Qué pasó? Si le di su salbutamol, su broncodilatador, usted estaba muy bien y ahora viene así agitado. Porque no estudiaste bien medicina o no le enseñé yo. ¿Qué es lo que ha pasado? No has metido el segundo inhalador que debemos meter, que es el que va a desinflamar la mucosa. Si tú no desinflamas la mucosa, va a estar nuevamente irritada. Y cuando se produce una nueva irritación, se produce un estado de hipersensibilidad bronquial y se cierra completamente el bronquio. Para eso utilizamos el segundo grupo de inhaladores, que son los corticoides. El más utilizado es la budesonida. Este fármaco lo que va a hacer es, al inhalarlo, va a desactivar toda la vía inflamatoria mediada por leucotrienos, lo desinflama, más el salbutamol que lo relaja, y recién ahí tu tratamiento es exitoso. Por lo tanto, ya sabes, si tienes una crisis asmática, tienes que utilizar dos inhaladores. ¿Cuáles van a ser? El broncodilatador, el salbutamol y el corticoide inhalado. ¿Cuáles van a ser la función de cada uno? El broncodilatador va a hacer acción ¿sobre quién? ¿Sobre qué músculo? Del músculo de Reisenstein. Y el corticoide inhalado va a hacer acción ¿sobre quién? Sobre la mucosa bronquial. Y de esta manera va a estar garantizado que tu paciente salga del cuadro. Si solamente le das broncodilatadores, va a volver el cuadro. Entonces,
yo ya tengo que el bronquio principal derecho y izquierdo se diferencian. Ya no te lo voy a repetir, pero esto sí tienes que saber. El bronquio principal izquierdo no hay problema. Se divide en bronquio lobular superior, para el lóbulo superior, y el bronquio lobular inferior, para el lóbulo inferior. No hay más nada. El que voy a preguntar es el bronquio principal derecho. El bronquio principal derecho se divide en dos, no en tres. ¿Cómo que en dos, doctor? Si son tres lóbulos. Pero un momento. El bronquio principal derecho se divide en bronquio lobular superior derecho, para el lóbulo superior derecho, pero se divide abajo en bronquio intermedio. Este bronquio intermedio recién se divide en bronquio lobular inferior y bronquio lobular medio. Bronquio lobular inferior y bronquio lobular medio. Y ahora sí tengo los tres lóbulos llenos de aire. Entonces, el bronquio principal derecho, ¿en cuántas divisiones vamos a encontrar? Dos. Bronquio lobular superior y bronquio intermedio. ¿Y el intermedio da a quién? Al lobular medio y al lobular inferior. ¿Estamos bien? Excelente. Antes teníamos preparado una cosa con esos bronquios, se veía espectacular. Ahora, estos bronquios lobulares, vamos a ver, estos lóbulos primero, ya sabemos que este es el pulmón derecho, y se va a dividir en lóbulo superior, medio e inferior. ¿Estamos bien o no? Cada lóbulo se divide ahora en segmentos. Este segmento que tú ves aquí arriba, ¿ok? Este segmento es un pedazo de pulmón que le tengo que meter aire. O sea, ya no solamente tengo que meterle aire al lóbulo, ahora lo tengo que ramificar para meterle aire al segmento. ¿Estamos bien? El lóbulo superior se divide en tres segmentos. Lóbulo apical, se divide en segmento apical, en segmento, como está adelante, segmento anterior, y el que está atrás, el segmento posterior. Ese es el lóbulo superior derecho. Ahora, el medio es más facilito. Trazo una línea acá y se divide en segmento medio o interno y en segmento lateral o externo. ¿Estamos? Ahora vamos a ver el lóbulo inferior. El lóbulo inferior se divide en segmento superior y cuatro basales. El basal interno, ¿sería un basal interno que tiene que haber? Un basal externo. Un basal anterior, y si hay un basal anterior, ¿qué tiene que haber? Un basal posterior. Y ahí tú sumas todos los segmentos y salen 10 segmentos del pulmón derecho. Eso te lo tienes que grabar, no tienes de otra. ¿Okay? Entonces, el lóbulo superior derecho se divide en segmento apical, anterior y posterior. El lóbulo medio derecho se divide en medial y lateral, interno o externo, es lo mismo. Y los basales se dividen en uno superior y cuatro basales. Un basal anterior, un basal posterior, un basal medial y un basal lateral. Se acabó. Y ahí es lo que preguntamos. ¿Cuántos segmentos tiene el lóbulo superior? Derecho, 3. El medio, 2. Y el inferior, 5. ¿Estamos bien? Sumas todo y te sale 10. Ahora, así
se ve realmente la ramificación bronquial. Entonces tengo el bronquio principal derecho, el cual da al bronquio lobular superior, que es este pedacito, y el bronquio lobular superior va a dar al bronquio, se divide en bronquio segmentario ahora, porque se va a un segmento. ¿A qué segmento se va? A la apical. Por eso se llama bronquio segmentario apical. Luego se va a ir a darle aire al segmento posterior, por eso se llama bronquio segmentario posterior, y va a ir a darle aire al bronquio, o perdón, al segmento anterior, por eso se llama bronquio segmentario anterior. ¿Estamos bien? El bronquio, ¿qué bronquio es este? El intermedio. Del intermedio sale el medio y el inferior. El medio o el medial se divide en bronquio segmentario lateral y el bronquio segmentario medial. Y el inferior se dividía en bronquio segmentario superior y 4 basales, ¿verdad? El basal anterior, el bronquio segmentario basal posterior, el medial y el basal lateral. Listo. Así se dividen los bronquios segmentarios. Del lado derecho. Ahora, el izquierdo. El izquierdo es un poco más fácil. El izquierdo, acuérdate que se divide solamente en 2 lóbulos, ¿verdad? Superior e inferior. Por esta cisura, la cisura oblicua. El superior, ¿ok? El superior va a presentar un segmento ápico posterior. ¿Por qué ápico? Arriba. Ápico posterior, es uno solo, ápico posterior. Te pregunto, si hay un ápico posterior, ¿qué me falta? ¿Un anterior o no? Ahí está el anterior. Y acá abajito, los lingulares. El lingular superior y el lingular inferior. ¿Por qué se llaman lingulares? Porque esta muesquita que veo acá se llama língula. ¿Ok? Esta língula se va a dividir en segmentos. El segmento lingular inferior y el segmento lingular superior. ¿Estamos? Ahí ya tengo 4. Ahora me voy a los segmentos del lóbulo inferior. Se divide en segmento superior, el basal anterior, si hay un basal anterior que tiene que haber, un posterior y tengo un basal lateral o izquierdo. Y ahí vamos a tener 4 arriba y 4 abajo y están los 8 segmentos del izquierdo. Nuevamente. Acá tengo el bronquio principal izquierdo, bronquio lobular superior, que se divide en bronquio segmentario ápico posterior, segmentario anterior, y los lingulares superior y bronquio segmentario lingular inferior. Luego tenemos al bronquio inferior o lobular inferior, que se divide en bronquio segmentario superior y los basales. El basal anteromedial, me faltaría el posterior, el basal posterior, y me faltaría el basal lateral. Y listo. Una vez que ya sabemos cómo estamos llevando el aire a cada segmento, estos bronquios ahora se van dividiendo más. Y se dividen en bronquio segmentario, que ya hemos visto. Este bronquio segmentario se sigue ramificando y va a formar ya los bronquios terminales, que empiezan con el bronquio segmentario mayor, se siguen ramificando en porciones más delgadas y forman el bronquio segmentario menor, se siguen ramificando cada vez más delgaditos y ahora ya van a formar los bronquiolos. ¿Cuándo hablamos de bronquiolos? Cuando tienen un diámetro de 1 milímetro y ya no tienen cartílago. Estos bronquiolos son el bronquiolo terminal y finalmente el bronquiolo respiratorio. Todos los bronquios segmentarios, mayor,
menor y terminal, todos ellos solamente sirven de vía aérea conductiva, o sea, solamente pasa aire. En cambio, por eso le he puesto también aquí un asterisco verde, en el bronquiolo respiratorio, no en el terminal, en el respiratorio, ahí ya hay intercambio gaseoso. O sea, ahí ya puede haber intercambio de oxígeno por CO2. Estos bronquiolos respiratorios terminan en las bolsitas que se llaman sacos alveolares, que en conjunto forman estos sacos, ¿sí? Y la unión de los sacos alveolares, bronquiolo respiratorio, bronquiolo terminal, a todo esto se le denomina acinoculita. Y como te decía, cada de estos bronquiolos se hacen más delgados y que finalmente terminan con los alveolos que en conjunto forman los sacos alveolares. Muy bien. ¿Hasta qué hora te dije que teníamos clase hoy día? ¿7:30? Sí. Ya. Pasa poquito. A continuar con esto, la caja torácica pues es todo un armazón óseo que está formado por tres elementos. Mira, adelante el esternón, a los lados laterales las costillas y atrás las vértebras. ¿Cuál es la función? ¿Por qué crees que Diosito invirtió tiempo y calcio para formar aquí la jaula o caja torácica? Porque acá voy a encontrar órganos vitales, que son ¿quién? Los pulmones y corazón. Por eso necesitamos la jaula torácica. Una de sus otras funciones es que van a permitir que al estar pegado la pleura parietal en la caja torácica, le va a crear al pulmón una presión negativa, evitando que este colapse. Cuando hay una función por algún tipo de arma blanca, se rompe la pleura y esa presión negativa se anula. Y el pulmón, vas a ver, cuando el paciente inspira y expira, empieza a hacerse hueco. Porque perdió la presión negativa que genera la caja torácica al unirse con la pleura parietal. Por eso evita el colapso de los pulmones, permite la respiración y es el punto de unión entre esqueleto axial y extremidades. Esta caja torácica está formada adelante por el esternón, a los costados por las costillas y sus cartílagos que permiten unirlo al esternón y atrás a través de las vértebras torácicas. Tiene una altura variable, adelante tiene una altura de 15 centímetros y atrás tiene más o menos una altura de 27 centímetros, pero su altura su longitud más larga es lateral, de 32 centímetros. ¿Sí? Vamos a encontrar una superficie externa, una interna, una base y un vértice que está totalmente truncado. En la superficie exterior, en su cara anterior, ¿por quién está formado? Aquí adelante lo voy a encontrar, está formado por el esternón y estas articulaciones, las condro, porque son cartílagos, con el esternón se llaman articulaciones condrocostales. También un pedacito de los cartílagos costales y las articulaciones que van a unir ahora el cartílago con las costillas, las articulaciones condrocostales propiamente dichas, porque las de acá eran las condroesternales. En una visión posterior, externamente la caja torácica va a estar limitado por las vértebras dorsales o torácicas, que específicamente llegan hasta las apófisis transversas. A nivel de estas apófisis transversas, aquí se van a articular con cada una de las costillas. Y de aquí vamos a ver. Lateralmente está formado por los cuerpos de las costillas, que son las 12 costillas, las cuales forman 11 espacios intercostales. La última costilla, pues la 12ª, no forma un espacio intercostal, está en el aire. El primer órgano, el primer hueso que forma esta caja torácica
torácica es un hueso que tiene forma de cuchillo, que se llama esternón, el cual mide aproximadamente 15 a 20 centímetros y presenta un mango, de acá, un cuerpo y una puntita, que es el apófisis sifoide. Entre el mango y el cuerpo aquí se forma un ángulo, llamado el ángulo de Lowe. Cuando este esternón tiene alguna deformidad congénita, este esternón puede generar que se forme una convexidad hacia adentro y forma el llamado tórax en embudo, ¿sí? El cual se caracteriza porque el esternón se va hacia atrás y casi llega hacia las vértebras torácicas que están atrás. Al contrario, hay otra deformación, pero ahora de una concavidad anterior, que es el llamado tórax en quilla o en carena, cuando al contrario, el cuerpo del esternón se hace hacia adelante. Tenemos las costillas, que son las 12 pares, las 7 primeras que se articulan directamente con el esternón, las otras 3 pares, que son las falsas, que se articulan con el esternón, pero a través de un cartílago común, que es del séptimo, y finalmente las que nunca llegan al esternón, que son las flotantes. Estas costillas, ¿cómo se estudian? Es importante. Mira, las costillas empiezan de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. ¿Cómo que se empiezan las costillas? De atrás hacia adelante. Entonces, esta es la primera porción de las costillas y empieza con una cabeza. Esta cabeza presenta 2 superficies articulares, una superior y una inferior. Cada una de ellas sirve para que se articule con los cuerpos vertebrales de la vértebra superior y con el cuerpo vertebral de la vértebra inferior. O sea, esto, mira, esta cabeza está acá y tiene una carilla articular para articularse con la vértebra de arriba y una carilla articular para articularse con la vértebra de abajo. Esta articulación que se da entre cabeza y cuerpo vertebral se denomina articulación costo-vertebral. Costo-vertebral. Olvídate. Ahora, esta cabeza, toda cabeza tiene un cuello, que está aquí. Y después del cuello tiene esta prominencia grande que se llama tubérculo. Este tubérculo tiene 2 superficies. Una superficie que solamente es una prominencia y otra superficie que tiene una carilla articular. Justamente esta carilla articular sirve para articularse con las costillas. ¿Cómo así? Mira, esto de acá, que era la cabeza, es esto. ¿Estamos? Esta cabeza, que esta es la costilla, tenía 2 carillas, ¿verdad? Una superior y una inferior. Entonces, esta articulación, ¿cómo se llamaba? Costo vertebral. Esta vértebra tiene un cuerpo vertebral y tiene apófisis transversas, que son estas. Esta apófisis transversa se articula con la carilla articular del tubérculo, de la costilla, y de esta forma refuerza la unión entre las vértebras torácicas y las costillas. Esta articulación que se da entre las apófisis transversas de las vértebras torácicas y las costillas, ¿cómo se denomina? Son las articulaciones costo-transversas, que se pueden ver mejor acá. Mira, nuevamente, ubícate. Este es cuerpo vertebral, ¿verdad? Acá he puesto un cuerpo vertebral de la T6, este es de la T7. Acá tengo la cabeza y la costilla, ¿verdad? Con una carilla superior para que se articule con la vértebra T6 y una carilla articular inferior para que se articule con la T7. Esta articulación, ¿cómo se llama? Que se da entre cabeza y cuerpos vertebrales, se llama la articulación costo-vertebral. Costo-vertebral. Pero esta cabeza sí continúa y acá se forma un tubérculo en la costilla.
que se va a articular con las apófisis transversas de las vértebras torácicas. Y esta articulación, ¿cómo se llama? Costo transverso. Costo transverso. Y estas dos articulaciones aseguran que las costillas estén bien fijadas a las vértebras. ¿Bien? Luego, existen otras articulaciones. Entre ellas tenemos las esterno de esternón, costales, con las costillas, específicamente con sus cartílagos costales. ¿Qué tipo de articulaciones? Sinoviales. Otra articulación que tenemos son las costo, de costilla, o el cartílago, las costocontrales. Ojo, no confundas articulación externo-costal, que es esta, con la articulación costocontral. ¿Ya? Esta articulación es entre los cartílagos costales y las costillas. ¿Bien? Y finalmente, las articulaciones que vamos a encontrar en la porción entre séptima, octava, novena y décima, que se da entre los propios cartílagos, que son articulaciones intercondrales. Así como tenemos una parrilla ósea, esta parrilla ósea está cubierta por músculos de la pared torácica, que son los músculos cerrados posteriores, superiores e inferiores, los músculos elevadores de las costillas, los músculos intercostales externos, internos e íntimos, los músculos subcostales y los músculos transversos del tórax. De ellos me interesan los músculos intercostales, porque están entre costilla y costilla, el externo, el interno y el íntimo. ¿Cuál es la importancia de este gráfico? Es que mira, yo quiero que mires acá. Esto es la costilla. Te pregunto, ¿esta es una costilla en su visión anterior o posterior? Anterior, es esta. ¿Vamos? ¿Qué debes saber? Que la costilla tiene dos bordes, uno superior y uno inferior. Justamente por el borde inferior van a pasar las arterias, las venas y el nervio, que se va a encargar de dar irrigación a la caja torácica. Es más, mira, esta arteria que viene vertical, esta de acá, son las arterias y la vena torácica interna, o llamada también mamaria interna. Esta arteria y vena torácica interna o mamaria interna, y aquí va a salir la arteria intercostal, ¿sí? Pero como va a irrigar la porción anterior de este arco, se llama arteria intercostal anterior. Entonces, la arteria intercostal anterior es rama ¿de quién? De la arteria torácica interna o mamaria interna. Pero ojo, esa irriga solamente la porción anterior del arco costal. Y ahora, ¿quién irriga la porción posterior del arco costal? Eso lo irriga la arteria intercostal posterior, que es rama directa de la aorta torácica. ¿Estamos bien? Entonces, el arco costal va a estar irrigada por las arterias intercostales posteriores y las intercostales anteriores. La anterior es rama ¿de quién? De la mamaria o torácica interna. Y las posteriores son ramas ¿de quién? De la aorta torácica. Las dos arterias se van a anastomosar, pero ¿qué tengo que saber? Que por dónde discurren esas arterias intercostales, ¿en su borde superior o en su borde inferior? En su borde inferior. Eso es lo que quiero que aprendas. ¿Sabes por qué? Porque mira, acá me ha salido bien la imagen. Pero acá tengo una persona que está sentada, inclinada hacia adelante, porque el Señor se le ha llenado de líquido su pleura. Este es el pulmón, ¿ok? Y acá tengo el líquido que se ha llenado en este ángulo, ¿sí? En este ángulo de la pleura se ha llenado de líquido. ¿Sí? Muy buena pregunta. Puede ser generalmente por traumatismo, pero también se puede producir por neumonías en algún caso, ¿sí?
Entonces, este líquido que encontramos en la pleura evita que el pulmón se expanda normalmente. Por lo tanto, tenemos que retirar este líquido. ¿Cómo se llama ese procedimiento? Toracocentesis. La pregunta es, ¿dónde voy a pinchar para sacar ese líquido? Aquí no se ve muy bien, esta jeringa con la aguja, y aquí están los espacios, las costillas con los espacios intercostales. Mira, acá lo vamos a diferenciar mejor. Acuérdate que la costilla tenía dos bordes, superior e inferior, ¿verdad? ¿Cuál es el borde más peligroso? El inferior, ¿verdad? Porque acá está la arteria y la vena intercostal anterior o posterior, ¿verdad? Si yo la pincho, me fregué. Por lo tanto, para hacer una punción torácica o toracocentesis para sacar el líquido y salvar al paciente, tú vas a tener que llegar al paciente y palparle la costilla. Se palpa la costilla y tengo que ubicar el borde superior de la costilla, de cualquiera. No el inferior, sino el superior. Ahí cojo la aguja y le ingreso para poder sacar el líquido. Por lo tanto, ¿dónde se hacen las toracocentesis? ¿En el borde superior o inferior de las costillas? En el superior. ¿Por qué no en el inferior? Porque por ahí pasan las venas y arterias intercostales, ya sean anteriores o posteriores. Por eso es importante que conozcas cómo es el recorrido de las arterias y venas intercostales, ya sean anteriores o posteriores. Esto ya es lo último que son pulmones, y ahí lo dejamos. ¿Ah? ¿O qué no?